Hola, yo soy Jair Bardales y aquí empieza ¿Qué leer? Un microprograma que busca incentivar el hábito de la lectura en ti. Nuestro primer invitado es Humberto Jara. Conozcamos un poco más de él. Abogado graduado en Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Periodista de investigación y director de publicaciones en prensa gráfica, radio y televisión. Autor de los libros Con ojos de testigo, Historia de dos aventureros, Ojo por ojo y Secretos del túnel. En la actualidad, cada vez son menos los jóvenes que leen. Los últimos indicadores del Ministerio de Cultura muestran que en el Perú, solo el 2% de peruanos visita una biblioteca y más del 65% no lee un libro al año. Bien, y es cierto lo que dices, se está perdiendo la costumbre de la lectura y eso significa que se está perdiendo la posibilidad de ser cultos. Y una persona que no tiene cultura es en alguna medida un ciudadano con una carencia muy fuerte. Vamos a empezar hablando de eso, ¿no? El año pasado vino Andrés Oppenheimer acá y habló acerca de que el nuevo material bruto para explotar es la educación. En general, o sea, la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de los países y ha sido el pilar fundamental para el desarrollo de la humanidad. La cultura lo que hace es formar ciudadanos con capacidad de reflexión, con capacidad de crítica, con capacidad de entender las cosas. La mejor manera de ver cuando una sociedad no tiene cultura es cuando empieza a pensar en positivo, negativo. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? ¿Blanco o negro? ¿A favor o en contra? Ese ya es un índice de que ahí no hay cultura. Tienes una gran trayectoria en periodismo de investigación y por ejemplo aquí tengo dos libros, ¿no? Este de aquí es Morir dos veces, el trágico caso y muy controversial de Edita Guerrero, la cantante de Corazón Serrano. ¿Cómo partes tú para hacer un proceso de investigación para empezar a escribir un libro? Lo primero es que, yo tengo un punto de partida que tengo es que el periodismo en general está distorsionando, los medios de comunicación distorsionan lo que ocurre en nuestro país. Y creo que el periodismo de investigación expresado en libros permite corregir eso. En segundo lugar, me tiene que atraer el tema, que haya un elemento que a mí en lo personal me llame la atención y que considere que es importante ingresar ahí. Y eso es lo que el punto de partida. Y a partir de eso ya, ¿por qué? Porque cuando uno hace un libro va a convivir muchos meses y hasta años con un tema, con unos personajes. Y si uno no tiene agrado de eso, es imposible avanzar. Entonces lo primero es identificar una materia que yo siento que me interesa ingresar, y lo otro es que tenga una relevancia para el lector. ¿Por qué crees tú que los jóvenes de hoy en día no tienen un conocimiento claro sobre lo que es el terrorismo? Los primeros responsables son las autoridades educativas y junto a ellos los medios de comunicación, porque toda la historia del terrorismo, que ha sido la mayor tragedia que ha tenido este país y en un tiempo muy reciente, debería ser divulgado. Países que han padecido tragedias de esta naturaleza se han encargado de divulgar a las nuevas generaciones y esa es una obligación de las autoridades educativas. Eso no se hace. Y los medios de comunicación tampoco, porque por ejemplo cuando se cumplieron los 25 años de la captura de Abimael Guzmán, hubo un reportaje de 15 minutos en los programas dominicales y nada más. Entonces, a los jóvenes a veces se les cuestiona, les dicen, oye, ustedes no saben de la época del terrorismo, pero uno se pregunta, ¿pero quién les ha llevado esa historia? Esa es una de las razones por las que yo escribí el libro de Abimael, porque decía, los jóvenes tienen que saber quién era Abimael Guzmán y por qué se inició el terrorismo en el Perú,
no es que el terrorismo surgió porque un buen día se encendió una chispa, sino era todo un proceso. Entonces yo he querido hacer ese libro enfocado mucho en los jóvenes para que puedan decir, mira, este es Abimael Guzmán, esta es su historia y por estas razones nació un grupo terrorista, para que se pueda entender. Pero, ¿cuáles son los factores que influyen en el poco interés de la lectura en los jóvenes, a pesar que en el Perú se publican muchos libros? Es un problema complejo, con lo que dices. A ver, lo primero es que estamos viviendo una cultura marcadamente audiovisual. Entonces las nuevas generaciones desde niños se están formando en lo audiovisual. Y ahí es el problema de la casa, porque la casa debería hacer un balance, darle la formación o los intereses audiovisuales, pero no olvidarse de la presencia del libro. Luego está que en las universidades hay quienes sí se encargan de estimular la lectura, pero muchas otras no, y prefieren que el alumno se circunscriba a lecturas muy específicas. El otro elemento es también lo que acabas de decir. Se publica mucho, pero no se publica cosas muy interesantes. Entonces, hay un problema también en gente que cree que escribir un libro es hacer un texto complejo, erudito, para que el autor pase como que es un sabio. Eso me parece a mí una tontería. Los libros deben ser de lectura fácil, porque así vas a lograr tener lectores. ¿Qué tendría que ser lo más importante para que un comunicador se desarrolle profesionalmente de manera correcta? Yo no habría podido lograr casi nada de lo que he hecho si no hubiera leído. Por eso me queda clarísimo. Yo creo, a ver, si no hubiese leído y si no hubiese visto cine. Yo le debo eso a mi madre, que me inició en la lectura, que me inculcó leer y empecé. Pero bueno, eso por ahí es un ejemplo muy complicado. Hablemos desde que empecé a hacer periodismo. Cuando empecé a hacer periodismo, yo me di cuenta que podía encontrar la enseñanza en los que eran muy buenos periodistas. Entonces buscaba grandes reportajes, buenos textos sobre eso. Y luego empecé a encontrar los libros de grandes periodistas. Ahí nadie puede decir que se va a aburrir. Eso a mí me empezó a dar las herramientas. Empecé a darme cuenta cómo se escribe, qué hay que buscar, qué detalles son importantes, qué detalles no. Y en general, que cualquier historia se puede contar. Antes de llegar al final de esta edición, Humberto Jara tiene un consejo para ti. Los que quieran iniciarse en la lectura sobre temas periodísticos, yo les recomendaría leer A Sangre Fría de Truman Capote, Noticia de un secuestro de García Márquez, y varios de estos libros que existen, que cojan cualquier texto de Gaita Lese, de los clásicos. Acá en Perú se acaba de reeditar Los Topos de Sonday, que es una crónica muy buena, y eso por ahí les va a prender el combustible de querer meterse a leer. Van a poder ver esta secuencia ¿Qué leer? Los días miércoles a las 5 de la tarde en la señal de CCTV de la UTP. No se pierdan eso porque abona en la formación de ustedes. El hábito de la lectura es un objetivo primordial de la universidad. Por ello, la biblioteca tiene este anuncio para ti. El procedimiento para el préstamo del libro, en primer lugar, se tiene que acercar a cualquiera de las computadoras que está apenas ingresando a la biblioteca. Ahí está el catálogo en línea. A través de ello puede buscar el libro, se loguea con su propia cuenta de que ingresa al portal de estudiante o a Canvas y imprime un voucher. Con ese voucher recién se acerca al counter de biblioteca para poder solicitar el libro. Hemos llegado al final de la primera edición de ¿Qué leer? La próxima semana hablaremos del tema periodismo e inteligencia emocional. Así que ya sabes, nos encontramos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por la señal del CCTV de la UTP. ¡Chao!